Hola, yo soy Bielka Almonte y estaré hablando sobre la gestión de usuarios, los roles y los permisos que se aplican en las bases de datos. Pero para trabajar con esto, primero tengo que saber qué son. ¿Qué es la gestión de usuario? La gestión de usuario permite a los administradores de tecnología el poder gestionar los recursos y o provisionar a los usuarios en función a sus necesidades. Con esta pueden crear usuarios, eliminarlos, bloquearlos, desbloquearlos, gestionar las contraseñas y los privilegios, ya sea como administrador o como un simple cliente o usuario común. ¿Qué son los roles de usuarios? Los roles de usuarios son un conjunto de privilegios que se le asigna a un usuario o grupo de usuarios para poder permitir que estos realicen determinadas tareas y puedan gestionar determinadas sesiones. La gestión de usuario agrupa las opciones referentes a la administración de usuario y los perfiles que son individuales y los grupos de usuarios. En base de datos existen dos tipos de usuarios, el administrador y el usuario. El usuario es el que tiene un rol más limitado. Su tipo de manipulación puede ser desde vistas hasta solo tener acceso de ver, acceder, poder modificar en dependencia de lo que el administrador le puede indicar. A diferencia del mismo administrador, que éste es responsable de que las bases de datos puedan ser utilizadas como corresponden para que se pueda mantener y actualizar grandes cantidades de información de forma estructurada y poder usarlas de manera más eficaz. Estos pueden modificar, desarrollar, arreglar, eliminar y no tienen limitantes como el usuario normal. Ahora, ¿qué son los permisos aplicados a la base de datos? Como dijimos, existe lo que es el administrador y el usuario. El administrador es el que otorga los permisos y el usuario es el que los usa. Los permisos para trabajar en las bases de datos se controlan mediante la asignación de nombres del usuario y grupos de roles predefinidos. El único permiso que puede establecerse en el nivel del servidor de base de datos es el del administrador del servidor. Los permisos que se pueden conceder a nombres de usuario y grupos son los siguientes. Ninguno, que no se ha concedido ningún permiso de acceso específico en ningún base de datos. 2. Solo lectura. El usuario solo puede ver y seleccionar los datos. Está también la lectura y escritura, donde el usuario puede tanto escribir datos como leerlos, mas no eliminarlos ni modificarlos. Está el admin, que es el usuario cuando puede realizar tareas administrativas dentro de la misma base de datos en concreto, y el administrador, que es el que otorga los permisos. Ahora bien, dentro de una base de datos, para poder crear un usuario tenemos que tener lo siguiente. Evidentemente, una base de datos. Creamos el usuario y su contraseña y le damos parametrizaciones que corresponden a la dependencia de las solicitudes que nos dé la empresa. Por ejemplo, si el usuario necesita solamente ver los datos y no modificarlos, la empresa nos indicará esto y nosotros haremos las modificaciones como administradores según la solicitud. En este ejemplo, si queremos modificar una información ya creada, podemos usar el alter login para poder cambiarla. Usaremos la consulta de Select From para ver todos los usuarios que están creados o que ya existen, y el Select Session para ver todos los logins que han iniciado sección en el momento o anteriormente. Ahora, digamos que queremos crear un usuario que trabaje con nuestra autenticación. Lo primero que tenemos que hacer es poner Create User y colocar el nombre del usuario que utilizará esta autenticación. En este ejemplo pongamos María. Luego de esto ponemos For Login y ponemos la autenticación que vamos a utilizar o desempeñar. Hay que recordar que esta base de datos se crea específicamente para la base de datos que va a trabajar el usuario, por lo que el usuario no tendrá autorización a otras, solo si yo, como administrador, se la doy. Para ver si dicho usuario tiene autorización, voy a mi ventana izquierda emergente, abro mi base de datos, voy a la carpeta Security, busco en Users y ahí se verá el nombre de los usuarios que ejecutan esta base de datos.
Otra forma de ya agregar usuarios luego de un tiempo puede ser con las funciones alter server row. Le coloco el nombre del nuevo usuario que va a trabajarlo. Luego add member, diciendo que estamos agregando un nuevo miembro. Y la autenticación que va a utilizar. Como es del mismo base de datos, va a utilizar la misma autenticación. Podemos agregarle sus roles y la base o las bases de datos que usará. Una de las maneras de asignar los privilegios a la base de datos que está utilizando el usuario es entrando nuevamente a la base de datos, luego a la carpeta de seguridad, luego a la carpeta de usuarios. Ubicamos al usuario que queremos modificarle los privilegios y le damos doble clic. En la ventana emergente ubicamos elementos de protección y luego la palabra buscar. Le damos clic y luego seguimos con todos los objetos de los tipos y aceptar. Ahora bien, vamos a marcar aquellos a los que queremos limitar, restringir o permitir los permisos del usuario. En este caso será la base de datos. Le damos el cotejo a aquello que queremos trabajar y luego le damos aceptar nuevamente. En la pantalla central aparecerá lo elegido en la clasificación de esquema, nombre y tipo. Recordando que esto es para el usuario que estamos trabajando en el ejemplo. Digamos que en este ejemplo, este usuario solo debe seleccionar los datos que va a trabajar, por lo que iremos a la tabla que está más abajo y le daremos clic a conceder para que se acoteje. A todo lo demás le daremos a denegar para que no tenga permiso a demás cosas, solamente a la que le hemos dado a aceptar. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido.